Seguimos buscando las claves económicas de este año y nos acompaña el secretario general de Institutos de Estudios Bursátiles, Aurelio García del Barrios. Señor García, buenas tardes, gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenas tardes. Bueno, hablamos de que sigue la creación de empleo, pero ahora lo acaba de ver, no paramos de anunciar ERES. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la verdad es que sí, lo que pasa es que son de distinto índole. O sea, si vemos en el caso de la banca es realmente obvio y vamos a ver cómo se va a producir en más de una entidad. Un mercado, en tanto en cuanto se acerca al modelo de competencia perfecta, obviamente, y de madurez, tienden los competidores pequeños a desaparecer o a ser absorbidos. Y en el caso de la banca se producen dos hechos fundamentales. Por un lado, que tiene que haber una reorganización bancaria. Hay muchos bancos en España, bueno, podríamos hablar en Europa. Por otro lado, los tipos de interés que hemos vivido, la situación de tipo de interés que hemos vivido en los últimos años no ha favorecido porque sus márgenes están muy estrangulados. Y después, como bien escuchábamos, porque la transformación digital de la industria hace, obviamente, que el modelo de negocio bancario esté cambiando y, por lo tanto, el número de oficinas esté cerrando y veamos cómo hay gente que desgraciadamente pierde su puesto de trabajo. En el caso de Vodafone diría que es por una cuestión de competitividad, o sea, sigue habiendo muchas operadoras y, por lo tanto, la necesidad de reducir costes parece obvia. Entonces, dentro de que se han dado en el mismo momento del tiempo, pero por razones diferentes, diría. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a encontrar con que va a haber creación de empleo, pero ¿va a cambiar el sistema productivo? Bueno, el sistema productivo tiene que cambiar. La creación de empleo, además, hay que mirarla con cierta perspectiva. Siempre que hablamos de crecimiento y empleo, tenemos que hablar, sin duda, de la ley de Okun. Okun fue un economista estadounidense que, si bien no desarrolló una teoría económica, pero en base a una muestra muy amplia y que se ha cumplido a lo largo del tiempo, establecía que para tener creación de empleo debe haber un crecimiento entre el 2,6 y el 3%. Eso también depende un poco del momento y del Nosotros con un 2,2 entonces no crearíamos. Claro, bueno, depende del momento del tiempo de los países. O sea, España, por ejemplo, ha crecido cuando el ladrillo era fundamental en nuestra economía, ha crecido ha generado empleo con crecimientos de un 1%, básicamente porque este sector absorbía mucha mano de obra. Pero en los términos anuales diríamos que para crear empleo deberíamos estar con crecimientos por encima mínimo del 2%. Entonces, con el crecimiento planteado para este año 2019 en España del 2,2, sí vamos a ver cómo se va a crear puesto de trabajo, pero eso no quiere decir que se reduzca desempleo. O sea, son dos cosas diferentes. Vamos a crear empleo, pero no vamos a hacer una reducción de desempleo. Y estamos muy por encima de la media europea. La media de desempleo en Europa está en un 8 y pico, 9%, mientras que nosotros vamos a acabar el año con un 13,8 o 14%. O sea, que eso de bajar del 10 nos olvidamos de momento. Nos olvidamos de momento. Llegan mañana los presupuestos, la propuesta de presupuestos del Consejo de Ministros. Hoy decía la ministra Nadia Calviño que rebajaban la previsión una décima, el 2,2. Entiendo que usted lo respalda porque ustedes mismos decían que era demasiado optimista, el 2,3. Sí, de hecho nosotros en las previsiones ya establecíamos el 2,2% y están establecidas del año pasado. O sea, ya desde el principio de 2018 se veía que la desaceleración venía en el 2019 y lo que ha ocurrido es que se ha anticipado básicamente en el último trimestre del 2018 esa desaceleración. Este año podemos decir que va a haber una desaceleración en términos mundiales. Más preocupante puede ser el año que viene, el año 2020. El año 2020 podemos ver cómo seguramente ¿recesión? Nos enfrentemos, no sé si recesión puede ser muy duro, pero nos enfrentemos a un cambio de ciclo y potencialmente a una recesión. Se lo digo porque sabe que mucha gente que vivió la crisis en 2007-2008, cuando escuchaba a los economistas hablar de esa desaceleración acelerada, sí, igual dice ahora, espérate, que cuando me dicen desaceleraciones, prepárate. Sí, nos podemos encontrar con ello y además hay un hecho significativo y es la curva de tipos de interés en Estados Unidos. Sabemos que los tipos de interés a largo plazo siempre son más altos que a corto, es obvio, porque una cuestión de incertidumbre y por lo tanto de riesgo, y esa curva ahora mismo los tipos en Estados Unidos está aplanando, incluso podría llegar a invertirse, y eso es mal síntoma, eso es un sinónimo de anticipación de tiempos difíciles. Eso que decía el presidente de la Reserva Federal de seremos pacientes es un balsamito, no va a ser algo... No, la Reserva Federal, la FED directamente va a subir 3 veces, ya ha subido tipos justo antes del final de año y vamos a ver otras 3 subidas de tipos en esa normalización de la política monetaria estadounidense en los próximos meses durante el 2019. Bueno, precisamente estábamos hablando de la creación de empleo. Una cosa es la cantidad, otra es la calidad, ¿verdad? Se habrá muchísimo de precariedad y precisamente hoy hemos conocido, un estudio que se ha presentado en Barcelona, los datos del poder adquisitivo de los trabajadores aquí en España. Resulta que desde que empezó la crisis, de media, somos un
3 décimas más pobres, en el sentido de que tenemos menos poder adquisitivo. El informe es de la consultora ICSA y de la Escuela de Negocios EADE. También señala que los salarios de los directivos se recuperan y los de los empleados se estancan. Para que se hagan una idea, el salario medio de un español es de 22.819 euros. Los cargos medios cobran 41.500 y los directivos más de 81.000. Han subido un 16% de media los salarios, pero la inflación ha subido más, por lo que tenemos un 3 décimas menos de poder adquisitivo. Eso significa que en el caso de los empleados baja el poder adquisitivo, en el caso de los directivos sube más. Bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando? Es decir, los empleados tienen menos poder adquisitivo, los directivos mucho más. ¿Tenemos directivos muchísimo más eficientes que hace 10 años y empleados mucho más deficientes que hace una década? No, no podemos decir eso ni mucho menos. Lo que pasa es que, claro, la masa crítica de directivos es menor que la de los empleados, entonces, por lo tanto, que suban esos salarios, bueno, pues es menos impacto desde un punto de vista económico global. Lo que es cierto que ha ocurrido en los años de crisis, el gobierno lo que ha hecho ha sido una devaluación interna y, por lo tanto, una devaluación de los salarios para hacer nuestros productos más competitivos en el exterior. Eso se puede hacer cuando tú manejas tu divisa, se puede hacer con una devaluación externa y es más sencillo, pero claro, al pertenecer a la zona euro no podíamos hacerlo por... Alemania nos dijo reducirlo con costes laborales. Exactamente, porque no se puede hacer vía divisa porque nosotros no la manejamos, la maneja el Banco Central Europeo. Entonces, por lo tanto, se ha hecho vía costes laborales, por lo tanto, los salarios son menores. Y después está el componente de la inflación, como bien comentabas. Claro, ¿qué ocurre? La inflación, los salarios han subido con la inflación y, por lo tanto, en términos reales son menores y el poder adquisitivo es menor. Hay una realidad y es que hay que progresivamente ir ajustándolos. Entonces, no quizá tanto como lo que se plantean los presupuestos generales del Estado con el salario mínimo interprofesional. ¿Le parece exagerada me parece, en una primera instancia, me parece quizá algo exagerada, pero sí es verdad que tanto salarios como pensiones hay que ir ajustándolos progresivamente para recuperar lo que se ha perdido vía esa evaluación interna. Amenazas a la economía. Empezamos con las exteriores. Donald Trump, guerra comercial. ¿Cómo lo ve? Yo creo que Donald Trump, como negociador duro, lo que de hecho ahora mismo, después de la reunión del G20, se ha llegado a un impasse, a un acuerdo de 3 meses para renegociar entre Estados Unidos y China. Desde luego, la guerra comercial no es buena para el comercio internacional y para la economía, pero no creo que llegue a mayores. O sea, al final, Trump lo que pretende es equilibrar o intentar equilibrar su balanza comercial principalmente con China, y veremos cómo esa posición seguramente se suavice. Claro, pero lo que nos dicen los economistas es cuando uno intenta equilibrar en una guerra comercial acaban perdiendo todos. Sin duda, o sea, de aquí no va a salir nadie bien librado. Lo que pasa es que, bueno, se puede salir con heridas más graves que otras. ¿Le puede afectar especialmente a Europa? Yo diría que no realmente, porque cuando se anunciaron los aranceles sobre el acero, por ejemplo, y el aluminio, donde había empresas españolas, bueno, y tenemos un caso en España, Europa se puso muy nerviosa a las empresas europeas, pero sin embargo el impacto mayor era con las empresas chinas, porque China produce mucho aluminio principalmente de baja calidad, y el impacto para Estados Unidos era por esta vía. ¿Le preocupa más un Brexit sin acuerdo? Bueno, no especialmente. No, yo creo que al final tiene que haber acuerdo, y de hecho el acuerdo al que ha llegado May con la Unión Europea, después de haber pactado inicialmente los 56.000 millones de tickets de salida, que era el primer punto ya hace tiempo, que era el primer punto de acuerdo. A partir de ahí lo que se ha hecho, ha sido una salida, digamos, fácil, pero claro, en esta salida fácil es que prácticamente las cosas para Reino Unido se quedan como están. Por eso, digamos, las voces críticas de los Tories no están contentos con esa decisión de May. Italia, hemos visto que era una amenaza porque no iba a cumplir el pacto de estabilidad, de repente ha desaparecido el problema. ¿Cree que ha desaparecido, que es patada para adelante y en unos meses nos encontramos de nuevo? No, Italia tiene problemas sistémicos. Principalmente hay un grave problema, y es el nivel del ratio de deuda sobre PIB. Están con una deuda sobre Producto Interior Bruto de 133%, y además la expansión fiscal que plantean va a aumentar ese nivel, o aumentaría ese nivel de deuda en caso de que se ejecutase. Al final, el crecimiento económico que están planteando
hablando de un 1,6%, está lejos de nuestras previsiones del 0,8%. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Una última pregunta que se hace mucha gente. Ay, me han dicho en el banco, hombre, para que el dinero se muera del asco ahí en una cuenta, ponlo en un fondo conservador, y todo el mundo ve que hasta en el fondo más conservador ha perdido dinero. Sí, es que, por ejemplo, la gente cree que en renta fija, en letra del Tesoro, no se puede perder dinero, y también se puede perder. Yo creo que desde ese punto de vista es verdad que el ladrillo ha sido en este año 2018 el que nos ha dado más rentabilidades, porque bueno, los tipos de interés estaban como estaban y por lo tanto poco había que hacer. Cara al 2019 diría que la renta variable, aun con subidas de tipos de interés que pueden mermar las rentabilidades de renta variable, pero todavía valores de compañías que tengan poco endeudamiento, que tengan buenos márgenes y expectativas de crecimiento de cuotas de mercado y estabilidad de precios, es interesante. Y después, desde el punto de vista de bonos, obligaciones, en renta fija americana puede ser interesante por las subidas de tipos de interés. Si yo le pregunto, tengo un dinero ahorrado, ¿qué me recomiendas? ¿Que compre una casa aquí en Madrid o que me vaya a un fondo de esos que me acaba de decir? Ahora mismo comprar una casa en Madrid. Aurelio García, del Barrio, del Instituto de Estudios Bursátiles, gracias por venir de nuevo a la tarde en 24 horas. Muchísimas gracias.